Buenas noches, amigos y hermanos. Quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 14, versos del 11 al 13, lo siguiente. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amigos, estamos hablando en un contexto luego del cual, o antes del cual, Dios había hecho maravillosas obras con los israelitas. Había decidido libertar a Israel de la esclavitud en Egipto, que ya llevaba más de 400 años. Hizo maravillas delante de Israel en contra de Egipto, no solamente para forzar la salida de Egipto de los israelitas, sino también para que Israel viera el Dios que respaldaba a ese pueblo. La culminación de las plagas de Egipto fue la plaga de los primogénitos. Dios mandó al ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de Egipto. Se salvaron los israelitas porque obedecieron a Dios cuando Él les ordenó que pusieran la sangre del Cordero Pascual en los dinteles y en los postes de las puertas. Todo eso vio Israel. Israel no solamente vio eso, sino que también encontró gracia delante de los egipcios y les dieron todo tipo de regalos, joyas y demás cosas, y salieron de Egipto. Pese a eso, el pueblo, cuando llegó al desierto, el faraón decidió perseguirlos. Pero Dios puso entre el faraón y su ejército y los israelitas una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, y separó a los dos pueblos. Sin embargo, aquí viene justamente lo que acabamos de leer. Los israelitas se llenaron de miedo, se llenaron de temor, y en su respuesta humana al temor, le reclamaron a Moisés que por qué los había sacado de Egipto cuando había tantos sepulcros donde podían morir, y los había traído a morir en el desierto. Hermanos, Israel era un pueblo rebelde. Más adelante Dios diría de Israel que era un pueblo de dura cerviz. En el desierto, cuando se vieron acosados por el ejército de Faraón, reaccionaron con miedo y le reclamaron a Moisés que por qué los había llevado a morir en el desierto. Y le dijeron algo más en el verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Más de 400 años de esclavitud habían creado en el pueblo de Israel una dependencia de los egipcios. Algo así como lo que se llama el síndrome de Estocolmo, cuando el sujeto de un secuestro entra en comunicación amistosa con sus captores. Israel anhelaba volver a Egipto en ese momento, cuando se vieron rodeados por el ejército del faraón.
anhelaban lamer las cadenas de la esclavitud en Egipto. Si lo vemos nosotros, si hacemos un puente hermenéutico entre ese momento de hace 3.500 años y nosotros ahora, sobre todo en momentos como el que vivimos con la pandemia del COVID-19, mucha gente anhela lamer las cadenas del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la gente es desobediente a las disposiciones que las autoridades competentes han tomado para obligarnos a permanecer en casa. Porque es nuestro bien, es cuidar nuestra salud, es romper la cadena de contaminación que la relación personal entre la gente hace que el virus se propague de una manera mucho más rápida. Como los israelitas en el desierto, nosotros a veces nos quejamos por el confinamiento a que hemos sido sometidos con esta famosa cuarentena. Yo le digo algo, hermano, hermana. Yo le digo que estos momentos tienen para Dios varios propósitos. Primero, tener una relación más íntima con Él. Quienes amamos a Dios sabemos que estos momentos se pueden ocupar en muchas cosas útiles desde el punto de vista espiritual. Este tiempo nos sirve para ayunar y para tener una comunión más íntima con Dios, para mostrarle los anhelos de nuestro corazón. Sirve también para estudiar la Escritura, Son momentos ideales que Dios nos ha permitido aprovechar profundizando el conocimiento de la verdad. Porque dice la palabra en el libro de Juan, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Nos hemos visto en una situación tal que el estudio de la palabra nos acerca más a Dios. Nos ayuda a encontrar de una manera más real el rostro de Dios. Así que, amados amigos y amados hermanos, no solo el ayuno, la oración, el estudio de la palabra nos permiten aprovechar el tiempo de una manera mucho más enriquecedora, manera que no podemos hacerlo en tiempos de trabajo, pero que Dios en su misericordia nos ha permitido estos momentos justamente para acercarnos más a Él. Acercaos a mí, dice la Escritura, y me acercaré a vosotros. Estos momentos, como los que vivimos, debemos aprovecharlos y no quejarnos. Israel es para nosotros un referente, en este caso, de lo que no debemos hacer. Israel, por mucho y en muchos sentidos, es un referente maravilloso para nosotros. Es el pueblo por medio del cual Dios nos entregó a Cristo. Es el pueblo por medio del cual Dios nos entregó las Escrituras. Es el pueblo por medio del cual nosotros podemos otear, podemos ver en el horizonte profético de Israel gran parte de lo que Dios tiene para nosotros. Amados amigos y hermanos, Israel tuvo miedo en el desierto. Y es una reacción muy humana, muy natural. Tuvieron miedo, solo que se olvidaron de un Dios todopoderoso que les había mostrado en Egipto su poder. Les había dado un libertador que era Moisés. En el primer momento, cuando tuvieron contacto con Moisés, estuvieron felices porque se les habló de libertad. ¿Y qué hombre no anhela la libertad? Sin embargo, pese a que salieron al desierto con el propósito de adorar a Dios, el pueblo de Israel, cuando se vio amenazado por el ejército de Faraón, tuvo miedo. Y en su miedo,
en su miedo no tuvieron fe en el Dios de Israel, en su Dios, en el Dios que los había sacado de Egipto, y se dejaron llevar por las circunstancias. Vieron al ejército de Israel como nosotros ahora vemos al COVID-19 atacando a toda la humanidad. 700 o más de 700 muertos ayer en Italia. Más de 600 muertos ayer en España. Hermanos, y hay muchos de nosotros en Costa Rica que pareciéramos no entender. Hay mucha gente que se va a las playas pese a las advertencias de las autoridades. Cuando el COVID-19 afecte a un familiar, ahí será, como dice la Biblia, el llanto y el crujir de dientes. Hermanos amados, amigos, el miedo no es un sentimiento que puede abrigar el corazón de un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el miedo no bendice al hombre. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el amor de Dios, que Él, el Todopoderoso, el Eterno, el Inmutable, el Misericordioso, ha puesto en nosotros un corazón de amor y no de temor. Jesús dice en el libro de Lucas: no temáis, pequeña manada, porque a vuestro Padre le plació daros el reino. Amigos amados, hermanos amados, no tengamos miedo. Pablo decía con gran criterio: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos amados, si lo vemos con madurez espiritual, si lo vemos a la luz de la Escritura, Pablo dice en el libro de Efesios: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. No quiero hacer de ninguna manera una apología de la muerte, pero sí le debo decir, hermano, que la muerte nos va a llegar a todos. Y la muerte no tiene por qué provocar angustia o temor en el corazón de un hombre que tiene una vida conforme a la voluntad de Dios. La muerte, amigo y hermano, dice la Escritura que es el último enemigo que será vencido. La muerte es el último enemigo a vencer. De tal manera que si el vencedor de la muerte es Cristo, nuestro corazón debe llenarse de confianza. Nuestro corazón, óigalo bien, debe llenarse de confianza. El miedo paralizó a los israelitas en el desierto cuando vieron que el ejército de Faraón estaba atrás de ellos. Y es que Dios los puso en una situación, en una coyuntura, en una circunstancia realmente trágica, extraordinaria. De un lado el ejército de Faraón y al otro lado el mar. ¿Quién, desde una perspectiva natural, va a sentirse animado teniendo el mar por un lado y al ejército de Faraón por otro? Si lo vemos humanamente, si lo vemos naturalmente, la reacción de los israelitas era una reacción natural de miedo. De miedo. A pesar de que entre el ejército egipcio y ellos había una columna de fuego de noche y una columna de nube de día que no le permitía a los egipcios atacarlos, ellos tenían miedo.
porque no tenían fe, no tenían confianza en ese momento, pese a las maravillas, a los milagros, a los portentosos hechos que Dios había permitido cuando estaban cautivos en Egipto. Hermanos, la historia de Israel es la historia de un pueblo que busca su libertad por medio de Moisés. Y aunque no lo entiendan en ese momento, ellos estaban provocando a Dios, estaban tentando a Dios, porque eran tantas las maravillas que Dios había hecho entre ellos mientras estaban en Egipto, que las olvidaron durante un momento. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho y le reclamaban a Moisés de por qué los había llevado a morir en el desierto. Que habiendo tantos sepulcros en Egipto, ¿por qué tenían que morir ahí? Y es que les voy a decir algo, si usted sigue leyendo la Biblia, hay una conducta recurrente de Israel, de quejarse de todo. Y no es Israel solamente. Israel representa a toda la especie humana. Todos en algún momento de nuestra vida le reclamamos a Dios cuando no se hacen las cosas como nosotros queremos. Y es que, hermano amado, amigo amado, tenemos que entender que Dios es un Dios soberano. Y aunque Él promete que si nosotros oramos con fe, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, tenemos que agregar a eso si es según su voluntad. Porque puede que yo esté pidiendo algo que no sea conforme a la voluntad de Dios. En esto le digo, amigo amado, hermano amado, nosotros hemos de entender que cuando pedimos a Dios, tenemos que imitar la oración de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, ese es uno de las grandes claves de la oración. Pedir a Dios con fe, pero agregar también que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Jesús, antes de morir, le dijo al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Israel tuvo miedo en el desierto. Tuvo miedo de que Faraón los arrasara, los asesinara en el desierto. Olvidaron un detalle muy importante. El Dios de Israel tenía, como tiene ahora, control de toda situación. Lo que para el hombre es imposible, dice la palabra de Dios, para Dios es posible. En Lucas 1:37 la Escritura nos enseña, porque nada hay imposible para Dios. Y las soluciones de Dios para los problemas que tenemos son soluciones creativas. Vean ustedes que Israel estaba metido en el miedo, en esa emoción que lo paralizaba, y se olvidó de que tenía un Dios todopoderoso. Y Dios siempre saca las soluciones más inimaginables para sacar adelante a su pueblo. Porque Dios es Dios. Él es el gran yo soy. Uno de los atributos de Dios es el de ser todopoderoso, misericordioso, inmutable, que no cambia. Dios es Dios. Dios es el gran yo soy. Y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del miedo de Israel, en los versos 11 y 12 que hemos leído, en el 13 tenemos una actitud diferente, la actitud de un hombre de Dios. Moisés escuchó todas las quejas de Israel. Y en el verso 14, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved de la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Vean la reiteración interesante que hace el texto bíblico, el escritor bíblico, cuando dice, nunca más para siempre los veréis. Es como reiterativo, como que reafirma que nunca más los verán. Y dice, nunca más para siempre, como efectivamente ocurrió. El resto de la historia ya lo sabemos. Lo que yo quiero contrastar en este momento, amado hermano, amigo, quiero contrastar dos actitudes. La actitud de derrota, la actitud de miedo de Israel y por otro lado, la actitud de confianza en Dios que tiene Moisés. Él les dice, no temáis, no temáis, como le dice Jesús a sus discípulos, no temáis, pequeña manada, porque a mi Padre le plació daros el reino. Estad firmes, hermanos amados, es una palabra que nos da confianza y nos fortalece en la fe. Estad firmes. En Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, se nos dice lo mismo. Estad firmes. Estad firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amado hermano, amada hermana, estemos firmes. Aunque el temor nos afecte porque somos humanos, tengamos claro que el Dios que tenemos, el Dios en el cual confiamos, es un Dios que tiene poder para destruir cualquier pandemia, para destruir cualquier enfermedad. Yo te digo esta noche, esta situación que vivimos es una ocasión propicia, muy propicia, para que busquemos el rostro de Dios. Aquel que se alejó de la palabra conociéndola, aquel que volvió al pecado como querían volver algunos israelitas a Egipto, aquel que se fue del rebaño de Dios, aquel que se fue de la majada de Dios, del pueblo de las ovejas de Dios, esta experiencia que estamos viviendo con esta pandemia que afecta a toda la humanidad debe ser un estímulo para que mediten sus caminos. Volveos a mí y me volveré a vosotros, dice el Señor. Y aquel que tal vez no se ha interesado nunca por la palabra de Dios, yo le digo con todo el amor de mi corazón, este es el momento de buscar a Dios. Este es el momento de buscar a Dios. Y viene a mi mente una palabra que nos debe llenar de entusiasmo en la búsqueda de la verdad. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? Hermano, hermana, le voy a decir algo que puede sonar duro para algunos oídos, pero el infierno es real. No nos engañemos. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cosecho lo que siembro. No puedo cosechar lo que no he sembrado. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que usted acepta o no acepta. Yo voy a pedirle esta tarde que haga conmigo esta oración. La conocemos como la oración de fe. Dice la Escritura que si yo la hago y creo, soy salvo. Vean ustedes, amigos y hermanos, que Dios no me está pidiendo ningún sacrificio.
Ningún sacrificio que yo pueda hacer me puede dar la salvación. Ninguno. El único sacrificio que me da salvación es la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Vicaria porque murió por usted y por mí. Haga conmigo esta oración, hermano, y crea. Crea que Dios lo hace salvo. Crea que Dios nos va a sacar adelante en medio de esta pandemia. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ore conmigo. Padre, esta noche, Señor, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca y reconozco en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, venido en carne, quien Dios resucitó de entre los muertos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para la justicia. Si usted hizo esa oración con fe, amigo y hermano, usted es salvo. Usted es salvo. Y nos veremos en la presencia del Señor cuando partamos de este mundo. Porque hay una promesa en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Cuando suene la trompeta, el Señor bajará con sus ángeles, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, dice Pablo, saldremos a recibirlos en el aire y estaremos con Cristo siempre. Seamos como Moisés, estar firmes, creer para ver la gloria de Dios actuando en nuestras vidas. Hermanos y amigos, pido a Dios que les dé valor, o que nos dé valor a todos, que no nos dejemos vencer por el miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Que Dios te bendiga. Buenas noches.